Buenos días, estimados estudiosos. Bienvenidos a esta primera videoclase del aula de electrónica automotriz. Soy Hugo Fernando Romero. Vamos a ver hoy algunos conceptos básicos. Bueno, ahí les comparto pantalla, entonces pues iniciemos. Para el día de hoy elaborar el siguiente orden del día, vamos a tener una introducción a los componentes electrónicos. Vamos a ver los conceptos de tensión, corriente, resistencia, ley de Ohm, divisor de tensión, multímetro, electromagnetismo, inductancia, capacitancia, reactancia y la impedancia. Bueno, pues como hemos visto en los últimos años, la electricidad y la electrónica están muy incorporados en la mayoría de los sistemas automotrices. Tenemos ya hoy en día computadoras especializadas, señales de entrada y de realimentación desde interruptores y sensores, control de potencia desde electroválvulas, pantallas de información con lámparas, indicadores y unidades de mensaje. Bueno, tensión. ¿Qué es la tensión? La tensión es un circuito eléctrico y equivale a la presión en un circuito neumático. A mayor tensión, mayor fuerza. Su símbolo es la letra V. La unidad es el voltio. Tenemos también circuitos donde vamos a encontrar milivoltios, que es el equivalente pues 1000 milivoltios es el equivalente a un voltio, o los nanovoltios. Entonces un millón de nanovoltios es igual a 10 a la 6 nanovoltios igual a un voltio. La diferencia de potencial es la tensión entre dos puntos de un circuito. Y la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, o sea, según el siguiente ejemplo, pues va a ser siempre de 10 voltios. Es decir, si en algún circuito encontramos una diferencia de potencial entre 10 y 0, pues la diferencia son más 10. Entre 100 y 90 son más 10. Entre 0 y menos 10, la diferencia sigue siendo más 10. Y entre menos 10 y menos 20 sigue siendo más 10. La diferencia de potencial a través de un circuito en paralelo siempre va a ser constante, que significa que con el multímetro o el fluke o el voltímetro que tengamos de cualquier marca o de cualquier, eh, digamos, sistema, si es análogo, si es digital, si los conectamos, si tomamos esa diferencia potencial en dos puntos en paralelo, siempre debe marcar el mismo voltaje dentro del circuito, tal como lo vamos a ver a continuación. En este caso vemos una diferencia de potencial de 24 voltios. Lo mismo en esta inductancia, lo mismo acá entre el diodo y la parte de arriba, la impedancia, también tenemos los 24 voltios. La corriente. ¿Qué es la corriente? La corriente en un circuito eléctrico equivale al caudal en un circuito neumático. Cuanto mayor es la corriente, pues mayor va a ser la cantidad de electricidad que circula. El símbolo utilizado es la letra I. La unidad es el ampero o el amperio, simbolizado por la letra A mayúscula. También podemos tomar, de acuerdo al circuito, si son electrónicos, tomamos unidades miliamperios o los microamperios. Entonces, 1000 miliamperios es igual a un amperio y lo mismo, un millón de microamperios es igual a 10 a la 6 microamperios o un amperio. Como convención, el flujo de corriente se toma de positivo a negativo. Esta es la dirección indicada por las flechas de muchos símbolos presentes en los esquemas de circuitos, pero en realidad el flujo de electrones es en la dirección opuesta. Bueno, para tener eso muy en cuenta. Bueno, el flujo de corriente entre dos puntos cualquiera de un circuito en serie siempre va a ser constante. Así como vimos que en la tensión o en el voltaje lo medíamos en paralelo, para medir aquí en un circuito la corriente siempre el equipo que va a tomar la medida, bien sea un equipo análogo o un digital, debe hacer parte del circuito, es decir, se debe conectar en serie, como lo vamos a ver a continuación. Entonces abrimos el circuito y involucramos dentro de él, hacemos parte del circuito el elemento medidor de la corriente. Para este caso, pues tenemos 150 miliamperios porque tenemos conectada aquí la patica roja. En ese caso debemos tener en cuenta qué es lo que estamos midiendo. Si son amperios, vendría acá. Si son miliamperios, vendría en este lado.
Igual, en esta otra parte, pues tomamos, abrimos el circuito y hacemos que el multímetro sea parte de él, lo conectamos en serie y seguimos teniendo la misma lectura. Bueno, ¿qué es la resistencia? La resistencia en un circuito eléctrico equivale a una restricción en un circuito neumático. Esta tiene un efecto de limitar. El símbolo empleado es la letra R. Las unidades son los ohmios, el kiloohmio y pues bueno, aquí algunos pues tratan de darlo como en vatios, pero no, la unidad siempre son los ohmios. Aquí un vatio es una unidad de potencia más no de resistencia. Los megaohmios y estos bienes son simbolizados por el signo omega. Aquí está mal. Lo de la equivalencia de los kiloohmios con kilovatios no es lo mismo. Esta plantilla hay que corregirla, pero les digo que la resistencia, su unidad es el ohmio y está por el signo, pues este es el omega, sí. Bueno, el valor de una resistencia en los esquemas de circuito se puede representar de diversas formas. Cada uno de estos resistores, por ejemplo, mide 4700 ohmios. Entonces, si vemos en algún circuito uno que diga 4.7K o 4K7 o 4R7, significa que son 4700 ohmios. Eso sí ya depende del fabricante como quiera representar el símbolo de cada una de sus resistencias. En un resistor real, el valor viene dado por las bandas según el color de colores, según el código de colores, perdón. Cada una de estas resistencias, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, es de 4700 ohmios. Pues el color del fondo pues no está estandarizado, pero puede ser una referencia para el fabricante. Ya en la siguiente, más adelante, vamos a ver qué significa cada color para identificar por qué estas miden 4700. Si conectamos las resistencias en serie, se obtiene una resistencia equivalente mayor. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos en un circuito tres resistencias y las unimos en serie, pues el resultado en la suma de las resistencias pues va a ser el valor total de ellas. Es decir, cuando se conectan en serie se suman. Si cada una de estas R1 y R2 y R3 hacen parte de un circuito y su valor son de 200 ohmios, pues la resistencia total va a ser la suma de R1 más R2 más R3, que viene a ser 600 ohmios. Si las resistencias se conectan en paralelo, se obtiene una resistencia total, pero menor, es inversa. Entonces, la resistencia total viene dada por la siguiente fórmula. Si, por ejemplo, para este caso, el valor de R son 300 ohmios, entonces lo que decimos es 1 sobre RT igual a 1 sobre 300 más 1 sobre 300 más 1 sobre 300. Al sumar esto nos da que es 1 sobre 100. Al sacar el inverso, pues RT es igual a 100 ohmios. Bueno, aquí sí ya tenemos lo que son las bandas y lo que significa cada bandita de color en cada una de las resistencias. Por ejemplo, para este primer caso, 39. Entonces, la primera banda está por este, la segunda también está por esta misma tabla. Luego encontramos el multiplicador, que está en la banda 3 o la banda 4. Luego encontramos la tolerancia de la resistencia, que viene establecida en la banda 4 o 5. Y la temperatura, que puede estar en la banda 5 o en la banda 6. Para este caso, entonces los dos primeros, el naranja es el 3 y el blanco es el 9. Entonces tenemos que la resistencia vale 39 y el multiplicador es el color negro, entonces 39 por 1 sigue siendo 39 ohmios. El café nos dice que tiene una tolerancia de más o menos el 1%. Para este caso, decimos que el primer color es el amarillo, entonces el 4, el segundo el púrpura, que es el 7, entonces 47 por el multiplicador, que es 100, lo que significa que 47 por 100 son 4700 ohmios con un factor amarillo de más o menos el 5%. Y así en cada uno de los siguientes ejemplos. Veamos este otro, el 18. El 1 lo está dado por el color brown, el 8 por el gris, el multiplicador por el amarillo, entonces viene a multiplicar por 10.000. Entonces 18 por 10.000 con una tolerancia de más o menos el 2% por el color rojo. Eso significa que es una resistencia de 180K con una tolerancia de más o menos el 2%.
Y así con cada una de las resistencias o resistores que encontremos en un determinado circuito. Ok, entonces ahora ya teniendo los conceptos de voltaje, corriente y resistencia, pasemos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm es solamente una relación matemática entre la diferencia de potencial, el flujo de la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Está dada por la fórmula B igual a I por R, donde B está expresada en voltios, por ser el voltaje, y en amperios, que es la corriente, y R en ohmios, vuelve y queda la W. R está dada en ohmios, W es potencia. Si la resistencia se mantiene constante, el flujo de corriente será directamente proporcional a la diferencia de potencial, es decir, que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces despejamos de acá R y el que está multiplicando pasa a dividir, entonces resistencia igual a voltaje sobre corriente. Si se mantiene constante la diferencia de potencial, la corriente variará inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, la fórmula tal cual como está aplicada, que voltaje es igual a I por R. Pero si la corriente se mantiene constante, la tensión variará directamente proporcional a la resistencia. Es decir, corriente es igual, despejamos de aquí corriente, entonces la I se mantiene y la R que está multiplicando pasa a dividir, entonces I igual a B sobre R. Divisor de tensión. Veamos en este caso, el circuito tiene dos resistencias en serie con una derivación entre ellos. Entonces tenemos un voltaje de entrada con un voltaje de referencia cero. Tenemos R1, tenemos R2 y tenemos un voltaje de salida. Se utiliza para tener una caída de tensión en otra parte del circuito. Por ejemplo, en la base de un transistor. Cuando queremos alimentar un transistor con un determinado voltaje, lo que hacemos es un divisor de tensión. Entonces, se asume la salida no conectada. La resistencia R1 más R2 determina el flujo de la corriente y la relación entre R1 y R2 determina la tensión de salida. Entonces, dependiendo del valor de la tensión que nosotros necesitemos, escogemos los valores de R1 y R2 para montar el divisor de tensión adecuado. Por ejemplo, si la tensión de entrada en el voltaje es 9 voltios, entre esta, cuando se conecta la carga pasará aproximadamente 1 miliamperio siempre que necesitemos aquí 2 voltios. O sea, si necesitamos aquí alimentar un transistor a 2 voltios, ¿cuáles serían las resistencias que necesitamos acá para que circule 10 veces la corriente de 10 miliamperios? Esa corriente, o sea, para que en lugar de 1 miliamperio circule 10 miliamperios. Entonces, pues por la sola fórmula de la ley de Ohm, buscamos que voltaje es igual a I por R. Entonces, voltaje de entrada por I por R. R está conformado por la sumatoria de R1 más R2. El voltaje lo tenemos que es 9. La corriente de entrada también la tenemos que es 0.01 y la sumatoria de R1 más R2 que son las incógnitas que estamos averiguando. Entonces R1 más R2 nos da que es igual a, despejando aquí, a 900 ohms. Bueno, entonces esa es la total. Para identificar cuál es el valor de R2, pues ya volvemos a despejar de la ley de Ohm. Entonces voltaje, pero esta vez el voltaje de salida, por I por R2. Entonces 2 igual a 0.01 por R2. Despejamos R2 y de aquí nos da que son 200 ohmios. Para buscar R1, pues sí ya nos queda más fácil porque es la sumatoria. Entonces, si 900 menos 200, R1 tendría un valor de 700 ohmios para que aquí tengamos 2 voltios de salida y circulen 10 miliamperios por el circuito. Okay. Multímetro. El multímetro pues es un equipo que sirve para tomar medidas de tensión, de corriente, de continuidad y de resistencia. Entonces, seleccionamos muy bien la escala. Aquí en este caso pues vamos a tomar voltaje. La resistencia pues le damos la vuelta aquí al conector y lo mantenemos aquí. Cuando tenemos corriente pues podemos tomar dos clases de corriente. Si es baja corriente, entonces dejamos la práctica aquí en la parte de los miliamperios y seleccionamos la escala. Continuidad, pues volvemos a cambiar las prácticas aquí de puerto y lo aplicamos. Bueno, electromagnetismo.
Cuando circula corriente por un conductor existe un campo magnético alrededor de él. Si la corriente circula hacia adentro del punto de observación, la flecha se ve como una cruz. Produce un campo en sentido horario, es decir, como lo vemos en esta figura. Si la corriente circula hacia afuera del punto de observación, la flecha se ve como un punto. Produce un campo en sentido antihorario, tal como lo vemos en este otro dibujo. El efecto magnético se usa en diversos componentes como transformadores, inductancias, relés y solenoides. Siempre que hay un camino de material férrico en un electroimán, el campo magnético se concentra en él. El hierro dulce se utiliza en varios dispositivos electromagnéticos, ya que no retiene efectos magnéticos cuando se desexcita la bobina. En la figura, pues, mostramos el principio básico de un electroimán. Está el hierro dulce envuelto por una bobina y una fuente de alimentación. Y aquí tenemos un switch. Entonces, siempre que hay un camino de material férrico, pues el campo magnético se concentra en él. El hierro dulce se utiliza en varios dispositivos electromagnéticos, ya que no retiene efectos magnéticos cuando se desexcita la bobina. Entonces, vemos aquí el principio. Lo que hacemos es cerramos aquí el circuito y empieza a generarse el campo a través del hierro dulce. Una sección de corte a través de una de las bobinas muestra cómo el campo se concentra a lo largo de todo el cable de la bobina para polarizar la barra de hielo dulce. Entonces, en lugar de ver esta bobina que estábamos viendo antes, hacemos un corte y vemos que la bobina lo que genera es un campo. Positivos en un extremo, negativos en el otro y cómo va circulando ese flujo a través del hierro dulce. Aquí la figura nos muestra cómo el campo magnético se intensifica enrollando más la bobina. Ese sería el efecto. Entre más vueltas tenga la bobina, pues ese es un efecto muy similar al que acabamos de ver aquí en la elaboración del diagrama. Bueno, la inductancia. La inductancia, pues la unidad de medida de la inductancia es el Henry. Está escrito por la letra H. Puedes subdividirse en milihenrios. Entonces 1000 milihenrios es igual a un henrio. Y lo mismo los microhenrios, que son 1.000.000 de microhenrios, es igual a un henrio. Las bobinas se simbolizan con una letra, que es la letra L. El símbolo para la bobina es el que vemos aquí a continuación. Una línea y un enrolladito. La inductancia es el efecto de producir o introducir una fuerza electromotriz en un circuito cuando pasa un flujo magnético creciente o decreciente a través del circuito. La inductancia en un circuito de corriente continua. En este circuito ideal, la potencia total no se desarrollará instantáneamente. Cuando se cierra el contacto aparece un campo magnético creciente en la bobina, como lo vimos en el fenómeno anterior, cuando envolvíamos el hierro dulce en una bobina. Al aumento se opone una corriente inducida de sentido contrario. La corriente inducida la genera una fuente de voltaje y recordemos que la corriente siempre se desplaza de positivo a negativo. Cuando el campo deja de crecer queda solo una bobina de baja resistencia sin inducción. Una fuerza constante, bueno, vamos a buscar aquí una analogía mecánica. Una fuerza constante empuja un carrito cargado desde el reposo en A hasta alcanzar velocidad total en B y más allá, tal como lo vemos en la figura. La fuerza equivale a la tensión total aplicada todo el tiempo, es decir, la fuerza viene a ser el voltaje. La velocidad equivale a la corriente que aumenta gradualmente hasta un máximo. Entonces velocidad es igual a I en amperios. La inercia equivale a la reactancia inductiva, es decir, la facilidad de desplazarse a través de ese camino, pues, de este desplazamiento o del determinado circuito. Entonces es la facilidad. Y recordemos que la resistencia del rodamiento, etcétera, equivale a la resistencia de la bobina, es decir, todo lo que se oponga al desplazamiento del carrito. Creo que ahí tenemos ya más claro que la inductancia es como una facilidad y la resistencia sí es todo lo que se opone.
Inductancia en un circuito de corriente alterna. La corriente se retrasa continuamente respecto de la tensión. Esto se ve como un desplazamiento de fases de menos 90 grados. Cuando la frecuencia de corriente alterna aumenta, la amplitud de la corriente disminuye. Tiene menos tiempo para formarse tal cual como lo vemos en la fase, en este diagrama de fases. Entonces vemos la tensión y la corriente viene desfasada a 90 grados. Ahora veamos la analogía mecánica para lo mismo. Se aplica al carrito, al mismo carrito, una fuerza que sigue siendo el voltaje, que es la fuerza electromotriz, para hacerlo ir simultáneamente entre A y C. La fuerza es máxima en A. Se anula en B, entonces soltamos aquí, lo traemos impulsado hasta acá, se anula en B y entonces aumenta negativamente hasta el máximo negativo en C. Se anula en B y entonces aumenta positivamente hasta alcanzar el máximo en A. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando nosotros soltamos la fuerza aquí, él empieza a aumentar negativamente, eso significa que empieza a frenar. Lo mismo viceversa, cuando viene de B hacia A, lo impulsamos fuertemente de C hacia B y cuando desacelera, pues es como si empezara a aumentar negativamente. ¿Esto qué quiere decir? Que aplicamos una fuerza en A fuerte, soltamos en B y vuelve y cae hacia C. Luego arranca la otra con lo mismo y luego la otra con lo mismo. Entonces logramos una velocidad de corriente que viene desfasada a 90 grados de acuerdo a cada uno de los momentos en que empujemos nuestro carrito. Bueno, capacidad. Capacidad o capacitancia. La unidad de medida de la capacidad es el faradio o farad. Viene simbolizado por la letra F. Un farad es bastante grande para componentes electrónicos estándar y normalmente veremos valores menores. Por ejemplo, microfaradios, que es 1.000.000 de microfaradios equivale a un faradio, o los nanofaradios, que son 1 por 10 a la 9. Un nanofaradios es igual a un faradio. Incluso en algunos circuitos encontraremos los picofaradios. La capacidad es la cantidad de carga. El símbolo del componente capacitivo es el muy conocido condensador. Entonces tenemos un, digamos que el condensador es como un tanquecito de almacenamiento de voltaje. ¿Cómo son el comportamiento de los condensadores en los circuitos de corriente continua? En este circuito ideal, en el momento en que se aplica una tensión, cuando cerramos aquí el switch, una corriente máxima que se reduce rápidamente a cero cuando el condensador se carga. Entonces toda la corriente que se genera acá viene y se introduce en el tanquecito de almacenamiento que tenemos, que es el condensador. Dado que el circuito no tiene resistencia, pues se producirá un cortocircuito en el momento de cerrarlo. Entonces el condensador estallaría. Los condensadores bloquean el paso de la corriente continua. Una analogía mecánica del condensador de corriente continua pues equivale a un depósito hidráulico con un pistón centrado por muelles, como lo vemos en este ejemplo. Tenemos el hidráulico y está el pistón centrado por resortes. Una fuente hidráulica de corriente continua, como lo vemos acá, empuja el pistón hasta que la presión se equilibra por la fuerza del muelle. Está equilibrado en ambos sentidos. Habrá una aparente circulación de caudal a través del condensador, rápida al principio y después lenta hasta frenarse. Entonces llena las recámaras y empieza a oprimirle, pero de acuerdo cuando ya el hidráulico empieza a hacer fuerza, ya el resorte no permitirá que se venza más esa tensión. Lo mismo sucede en la carga de un condensador. Entonces ellos tienen su capacidad y saben hasta dónde almacenar esa corriente. Bueno, siguiendo la analogía, pues cuando, a diferencia del acumulador hidráulico de muelle, el condensador electrónico no expulsa la carga si el circuito se abre. La tensión de la carga es la misma que la tensión aplicada. La cantidad de carga depende del tamaño del condensador.
Pues en determinado momento pues va a haber un punto, una polaridad que venza a la otra y al igual que en el sistema hidráulico pues se va a desplazar de un lado a otro y se descargaría por un lado, en este caso por el negativo. Capacidad en circuitos de corriente alterna. En este circuito ideal la corriente circula siguiendo las variaciones de la tensión. Cuando la curva de tensión varía de forma más abrupta, la corriente es mayor. Cuando la tensión está en un pico, el tanto por ciento de variación es cero y por tanto la corriente es nula. Los condensadores dejan pasar la corriente alterna. Entonces aquí vemos un circuito puramente capacitivo, aquí no habría ningún cortocircuito, simplemente volverían a haber un desfasamiento entre la corriente y la tensión y la corriente siempre estará adelantada a 90 grados con respecto a la tensión. La analogía mecánica con un circuito de corriente alterna y un condensador, pues imaginemos que actúa una fuente hidráulica de corriente alterna en la parte izquierda del condensador hidráulico, como lo vemos en la gráfica. El pistón se moverá hacia la derecha y retornará hacia la izquierda alternativamente con la entrada, es decir, se la pasará ciclando así. El caudal de salida, entrada a la derecha, será igual al caudal de entrada, salida al de la izquierda. Es como si estuviéramos empujando con una bomba a un determinado caudal. Bueno, pues aquí vemos el ejemplo. Se la pasa ciclando todo el tiempo. Ok. La reactancia. Reactancia inductiva. A medida que la frecuencia de la tensión de alimentación aumenta, la corriente disminuye, como lo vemos en esta gráfica. Sigue con los 90 grados de retraso, pero va con una proporción menor. La bobina se comporta como una resistencia que depende de la frecuencia. A esta resistencia equivalente se le llama reactancia inductiva. Para cada frecuencia específica puede darse un valor resistivo en ohmios equivalente a la reactancia. Lo mismo, la reactancia sigue por la fórmula que vimos en la ley de Ohm, voltaje sobre corriente, y se expresa en ohmios. La reactancia capacitiva. Los condensadores también tienen una reactancia en función de la tensión variable, pero el efecto es el contrario. A mayor frecuencia de la señal, mayor es la corriente, pero con un desfase de 90 grados. Para cada frecuencia específica puede darse un valor resistivo en ohmios equivalente a la reactancia capacitiva. La resistencia. Un circuito electrónico también tiene una parte resistiva, pura, en la que la corriente está en fase con la tensión. Entonces vemos la corriente alterna en un circuito puramente resistivo. Entonces resistencia igual a voltaje sobre corriente. Bueno, la impedancia. La impedancia. Ningún circuito es solo inductivo, capacitivo o resistivo, sino que tiene las tres características. La impedancia es la resistencia equivalente de un circuito cuando la tensión cambia a una determinada frecuencia. La impedancia tiene en cuenta la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la resistencia, es decir, la suma de las tres resistencias o de los componentes que puedan estar involucrados en el circuito. La impedancia se halla mediante el diagrama de fasores. La corriente a través de cada componente es la misma. Los vectores R, L y C son los voltios RMS a través de los componentes para los respectivos ángulos de fase. Se puede hallar la tensión resultante y el ángulo de fase para el circuito completo mediante el vector resultante. Es decir, aquí volvemos a la física, sumamos los tres vectores de resistencia, impedancia y capacitancia, y el vector que resulte de estos tres pues será la impedancia total del circuito y estará expresada como una fuerza que se opone a la circulación de la corriente en ohmios. Bueno, por ahora no es más. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto a través de cualquiera de los medios que ya tienen ustedes, pues estaré atento a resolver sus inquietudes.
Entonces les deseo un feliz día, que estén muy bien. Hasta pronto.